Primera bienaventuranza. Lo primero que tenemos que hacer al considerar un texto tan central en el cristianismo como son las bienaventuranzas es tomar conciencia de que el Señor está con nosotros. Y toda la explicación va a ser una tentativa de esclarecer lo que Él quiso decirnos. No se trata, pues, de exhibir erudición, ni de hacer una explicación complicada, sino de desentrañar lo que el Señor quiso enseñarnos con estas bienaventuranzas que nos transmite el Evangelio de Mateo. Las bienaventuranzas están en el capítulo 5 de Mateo, y son, como sabemos, el principio del Sermón de la Montaña. En este momento del Evangelio de Mateo, que redacta la vida de Jesús de esta manera, cada evangelista la relata desde su punto de vista teológico, ya Jesús ha pronunciado el pregón general en Galilea sobre la proximidad del reino de Dios o del reinado de Dios. Y después de eso ha llamado a dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, primero, y después a Santiago y Juan. Estos hombres fueron evidentemente sensibles a aquel pregón inicial. Eran hombres inquietos, porque en cuanto Jesús los llama, responden, lo cual quiere decir que el pregón de Jesús sobre la proximidad del reinado de Dios había suscitado en ellos una enorme esperanza, porque el reino de Dios era la gran expectación de Israel. Estos hombres abandonan todo, se van con Jesús y lo siguen. Después de esto, Jesús cura enfermos, expulsa demonios, cura paralíticos y empieza el contexto del Sermón de la Montaña. Comienza en el último versículo del capítulo 4, en el verso 25, donde dice que grandes multitudes seguían a Jesús desde toda Siria, Jerusalén, Judea, Idumea, Tiro y Sidón. Toda esa multitud sigue a Jesús, pero no como lo han seguido los otros, porque los otros, para seguirlo, han abandonado todo. El de la multitud, es un seguimiento no comprometido. Hay una simpatía por Jesús, pero esa multitud no se puede decir que sean de discípulos de Jesús. Al ver la multitud proveniente de todo el antiguo territorio de Israel, tal como idealmente se describe en tiempo del rey David, Jesús subió al monte. ¿Qué significa el monte? Si le pone el artículo, lo normal sería que Mateo dijera al monte tal, con su nombre. Y si no pone el artículo, sería mejor decir a un monte. Sin embargo, dice que subió a un monte determinado, sin decir el nombre. Con esto Mateo toma una tradición cultural del tiempo. En todas las culturas de aquella época, judías y paganas, el monte era el lugar de la presencia y manifestación de la divinidad. Los griegos tenían el monte Olimpo, los sirios tenían otros por el norte. Los judíos habían tenido el monte Sinaí y en la época de Jesús el monte Sión, donde estaba el templo, lugar de la presencia divina. Cuando Mateo dice el monte, con artículo, quiere señalar que Jesús sube a la esfera divina. Como Moisés subió al monte Sinaí, donde se verificaba la presencia de Dios. Jesús sube, pues, al lugar de Dios. Este paralelo indica que lo que va a suceder aquí es la proclamación del texto de la nueva alianza. Jesús va a sustituir el texto de Moisés por uno nuevo. Al ver la multitud, Jesús se distancia de ella. La multitud queda al pie del monte, pero no sube. No está preparada, no ha dado el paso necesario para integrarse en la nueva alianza. Los discípulos, en cambio, se acercaron a él, están con él en el monte. Los que han hecho el compromiso de dejarlo todo y seguirlo, esos entran con Jesús en la esfera divina. No sucede como en el Sinaí, donde solo Moisés pudo subir, y bajo pena de muerte nadie podía acercarse. Aquí los discípulos entran con Jesús en el lugar de Dios. Desde este lugar no va a ser Dios quien hable, como en el Sinaí, sino Jesús. Él sube al monte como el hombre Moisés, pero habla desde el monte como Dios. Es el hombre Dios. No hay un mediador. Jesús es todo al mismo tiempo, hombre y Dios.
Los discípulos están admitidos en esa esfera. Jesús tomó la palabra y empezó a enseñarles. Es una enseñanza, no una información. Información significa comunicar un conocimiento que no incide necesariamente sobre la vida del que lo escucha. Una enseñanza es un conocimiento que debe ser traducido en la vida del que lo escucha. Todo lo que sigue debe dar forma a la vida de los seguidores. Jesús empieza: dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey. La traducción es la de la Nueva Biblia Española. Ordinariamente se traduce: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El problema radica en el sentido de espíritu. ¿Qué significa el espíritu en Mateo? Es una palabra que pertenece a la antropología, a la concepción del hombre que tiene el evangelista. Para nosotros, que estamos influidos por la filosofía griega, especialmente por la de Platón, el espíritu es una parte del hombre. Lo identificaríamos con el alma, más o menos. Esta no es la antropología semítica. Según ella, el hombre presenta varios aspectos. No se distinguen partes, no hay un cuerpo y un alma unidos. El hombre es una unidad con varios aspectos. Así, el cuerpo es el hombre mismo, la persona en cuanto identificable y sujeto de acción y de comunicación. Hablan también de la psique, que significa el hombre en cuanto es un yo inteligente y libre. Lo mismo de la carne, el hombre en cuanto transitorio y mortal. Los tres aspectos son aspectos del hombre. Pero si el hombre tiene una acción exterior, una actividad externa, tiene además un mundo interior, lo que diríamos la interioridad del hombre. Para ellos, esta interioridad puede considerarse desde dos puntos de vista: uno estático, la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, las convicciones permanentes, las actitudes que marcan la vida, los odios, los amores, el estado de vida, son opciones permanentes de la voluntad que pertenecen a la interioridad estática. También los sentimientos, antipatías, simpatías que no se mudan en un momento, todo eso es estático. Y este mundo interior permanente se llama en la cultura hebrea el corazón. Es un término que aparece también en las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón. Es la interioridad del hombre en cuanto permanente y duradera. En cambio, de la interioridad del hombre salen también actos, y también pueden ser actos de inteligencia, de voluntad o de sentimiento. El acto de inteligencia es, por ejemplo, la intuición, el darse cuenta de algo. El de la voluntad será una decisión, una opción que cambia la vida. Y el de sentimiento puede ser la pena o lástima sentida por alguna persona, algo momentáneo. Todo eso es dinámico. Es la interioridad activa y en el lenguaje de Mateo se llama el espíritu. Cuando aparece en la primera bienaventuranza, dichosos los pobres por el espíritu, significa por un acto de la interioridad. No puede significar los pobres de espíritu. Esta expresión ha sido interpretada de forma irónica como los medio tontos, y de hecho decir que se tiene pobreza de espíritu significa que falta inteligencia. Pero aparte de esa interpretación irónica, lo que se suele entender de ordinario como pobres de espíritu son los que, aunque tengan dinero, interiormente están despegados del dinero. Pero eso no puede ser, porque espíritu no es nunca una disposición permanente, sino un acto de voluntad. Excluida esta interpretación, no queda más que otra. El espíritu significa un acto que procede del interior del hombre y que constituye pobre a la persona. ¿Qué acto puede ser? No de inteligencia, porque ésta conoce lo que ya existe, no inventa, no cambia la vida. Un acto de sentimiento es momentáneo, tampoco cambia la vida. Lo que cambia la vida es un acto de voluntad. Por lo tanto, la traducción debe ser:
Dichosos los pobres por decisión o por opción. El acto de voluntad que produce el cambio. Son los que se han hecho pobres por propia decisión. También se puede traducir de forma verbal, más elegante. Dichosos los que deciden ser pobres, los que optan por ser pobres, los que eligen ser pobres. Así que Jesús empieza a formular los nuevos mandamientos. Jesús los llama así, solo para oponerlos a los de Moisés. Aquellos terminaron, pertenecen al Antiguo Testamento. Ahora hay otra cosa. Y al contrario de los de Moisés, donde aparecía la figura de un Dios impositivo, no matarás, no robarás, futuros imperativos, aquí no hay ni un solo imperativo. Es una nueva visión de Dios la que Jesús revela. No hay ninguna orden, solo una suave invitación. Dichosos los que eligen ser pobres. La palabra pobre, que significa indigencia y dependencia, tiene unas connotaciones negativas muy fuertes. ¿Cómo es que Jesús puede llamarlos dichosos? ¿Cómo al elegir ser pobre uno puede considerarse dichoso? Lo explica el segundo miembro de la bienaventuranza. Porque ellos tienen a Dios por Rey. La traducción ordinaria era, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios, no tiene más secreto. Se dice que Mateo evita nombrar a Dios por reverencia. No es verdad, porque 3 veces en su Evangelio, 2 en el capítulo 19 y 1 en el 22, aparece la frase el reino de Dios, con todas sus letras. Lo que pasa es que cuando habla a solo judíos, les habla del reino de Dios, aludiendo a aquella esperanza que tenían. Y en cambio, cuando el auditorio es más universal, entonces habla del reino de los cielos. Quizá porque los cielos, el cielo, cubre a la humanidad entera, y la expresión tiene así un sentido de universalidad. Como esta connotación no es sentida por nosotros, entonces da igual, y es mucho más claro traducir el reinado de Dios. Porque no se trata en realidad del reino, sino del reinado. Eso es lo que significa la palabra aramea y griega. Reinado, es decir, una actividad de Dios. Reino es el lugar donde Dios reina. España es un reino, en su territorio y sus habitantes. Lo que Mateo indica es la actividad de Dios, y ese es el reinado. Ahora estamos bajo el reinado de Juan Carlos I. Si fuera un rey no constitucional, a la antigua, significaría que está gobernando. Ese es el reinado. Como Dios ejerce su gobierno sobre ellos, por eso los pobres voluntarios pueden llamarse felices, dichosos. La traducción sería, porque sobre ellos se ejerce el reinado de Dios. Pero en un texto tan lapidario como las bienaventuranzas hay que procurar que la traducción sea ágil y no pesada. Por eso hemos elegido el sentido activo, porque esos tienen a Dios por Rey. Es Dios quien se está ocupando de ellos. El pobre de la bienaventuranza es la persona que hace esta opción contra el dinero como valor determinante en la vida. El dinero no es el valor supremo. Quien hace esta opción realiza la extrema opción por la justicia. Antes, en su proclama por la proximidad del reinado de Dios, Jesús ha exhortado, diciendo, enmendaos y tened fe en esta buena noticia. Enmendaos en el contexto, ya predicado por Juan Bautista, supone que el hombre actuaba injustamente con los demás y que cambia de vida. El cambio de vida estaba expresado por el bautismo de Juan. El bautismo es un símbolo de muerte. Sumergirse en el agua significa morir. ¿A qué se muere? Al pasado pecador, a la injusticia. El bautismo significaba, en este agua queda sepultado mi pasado, mis pecados, mis injusticias. Esa era la condición para el reinado de Dios. Pero ahora que se propone la plena formulación del reinado de Dios, no basta con esa enmienda. Hay que desterrar la justicia de raíz. Y hay quien, por amor a la humanidad, decide eliminar toda posible causa de justicia. La causa profunda de la injusticia es la acumulación de dinero, que crea
miseria y dependencia en los que no tienen. El dinero procura además el prestigio social y el poder sobre los demás. Todo eso es injusticia. Entonces hay quien dice, y Jesús invita a ello: quiero eliminar toda causa de injusticia. Renuncio a acumular dinero. Ante esa expresión de amor a la humanidad, Dios responde: tú eres de los míos, yo me encargo de ti, estás bajo mi reinado. Y todas las connotaciones negativas que tenía lo de ser pobre quedan eliminadas por la acción de Dios. Esos pobres no van a sufrir miseria ni necesidad, no van a ser dependientes de otros hombres por causa de su pobreza. Al contrario, van a ser dichosos, felices, porque Dios se encarga de ellos, y se encarga porque han mostrado su total sintonía con Él, que es justo porque no puede soportar la injusticia. Esta interpretación de la primera bienaventuranza ha continuado en la Iglesia hasta el siglo XV por lo menos. Todos los fundadores de órdenes religiosas, que son, digamos, carismáticos del Nuevo Testamento, siempre han empezado por ahí. Lo primero es renunciar al dinero. El mejor ejemplo es San Francisco de Asís. Todos han entendido que para seguir a Jesús, para construir el reino, hay que empezar por esta opción. Como esto era difícil, se prestaba a reticencias, y Mateo mismo, en el Sermón de la Montaña, se ha preocupado de explicarlo. Lo explica con palabras de Jesús mismo. En el capítulo 6, después de hablar de las obras de piedad, la limosna, la oración y el ayuno, Mateo continúa insertando dichos de Jesús que se refieren directamente a la bienaventuranza. Notemos de pasada que esta bienaventuranza está en presente. De ellos es. Ellos tienen ya ahora a Dios por Rey. Para Jesús el reinado de Dios no es cosa del futuro, sino del presente. Tiene que ser hoy. Y notemos también que esta bienaventuranza, como todas las que siguen, está redactada en plural. No se trata de una empresa que se lleva a cabo individualmente, sino comunitariamente. No dice dichoso el qué, sino dichosos los que. Está en presente, las que siguen en futuro. ¿Por qué esa diferencia? Ya lo explicaremos después. Pero adelantemos que esta decisión del grupo que empieza a renunciar a los valores de la sociedad injusta, que se basan en el dinero, el honor y el poder, provoca en el mundo un proceso liberador que es el que expresan las bienaventuranzas que siguen. Vamos a considerar ahora las explicaciones que da Mateo. Notemos que el monte al que sube Jesús está en paralelo y en oposición al monte Sinaí. Aquello fue la antigua alianza. Aquel fue el Dios impositivo. Aquí es el Dios que invita. Allí había un mediador. Aquí Jesús es hombre y Dios, y los suyos están junto a él en la esfera divina representada por el monte. Lo mismo que la antigua alianza empezaba con una exclusión de la idolatría, no tendrás a otro Señor más que a mí, decía el Dios del Sinaí, la opción por la pobreza es también la opción contra la idolatría. El Dios de este mundo es el dinero. Por lo tanto, la fidelidad al Dios verdadero exige una opción contra el dinero. La primera perícopa en que Mateo explica la primera bienaventuranza está en el capítulo 6, versos 19 a 21. Dejaos de amontonar riquezas en la tierra, o no acumuléis tesoros en la tierra. Pide una renuncia a acumular capital. Tesoro significa hoy capital. Jesús dice: tenéis que cambiar esa falsa seguridad del capital por otra, la seguridad de Dios. Dejaos de amontonar riquezas en la tierra donde la polilla y la carcoma las echan a perder, donde los ladrones abren boquetes y roban. En cambio, amontonad riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma las echan a perder, donde los ladrones no abren boquetes ni roban. Porque donde tengas tu riqueza, tendrás tu corazón. Esta última frase nos hace ver la falsa interpretación contenida en aquella traducción de la primera bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu.
donde tengas tu riqueza, tendrás tu corazón. No es posible, como después lo explicará Mateo, tener juntamente a Dios y al dinero. La segunda perícopa que explica la bienaventuranza necesita una explicación en cuanto a la traducción. Se encuentra en capítulo 6, versos 22 y 23. Y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo tiene luz. Si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está a oscuras. Esta es la traducción ordinaria. Pero el griego no dice ojo sano ni ojo enfermo, sino ojo simple y ojo malvado. El ojo malvado significa en el Antiguo Testamento la tacañería o la envidia. Es una frase idiomática, un modismo. Por otra parte, en San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, 8, y en la segunda a los Corintios, capítulo 9, 11, por ejemplo, se utiliza la palabra simplicidad en el sentido de generosidad. Así que si ojo malvado significa tacañería, ojo simple significa generosidad. Por tanto, toda la perícopa tiene que ser interpretada en función de esto. El cuerpo es la persona, en cuanto es activa y comunicativa. Así la lámpara de tu persona es tu ojo, que en sentido positivo significa la generosidad. ¿Se podría encontrar una expresión española que incluya al mismo tiempo luz y generosidad? Lámpara. Sí, la esplendidez. Espléndido en español significa al mismo tiempo luminoso y generoso. Por eso traducimos: la esplendidez da valor a la persona. Si eres desprendido, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valor tienes solo miseria, ¿qué miseria tan grande? Con esto vemos que este segundo trozo se refiere también al dinero. Lo primero era no acumularlo. Lo segundo, que dentro de la modestia con que uno viva, no puede ser tacaño, no puede estar agarrado a ese dinero, tiene que ser espléndido, porque la persona vale en la medida de su generosidad. Como siempre estamos en contextos comunitarios, porque las bienaventuranzas se enuncian en plural, quiere decir que en este grupo de gente voluntariamente modesta tiene que haber esa generosidad, esa comunicación, que cada uno esté dispuesto a ayudar en lo que haga falta. El tercer trozo donde explica la bienaventuranza está en Mateo 6, versículo 24, y se refiere precisamente a la idolatría. Como dijimos antes, la primera bienaventuranza sustituye al primer mandamiento del Antiguo Testamento. No tendrás otro Dios más que a mí. El ídolo ahora es el dinero. Nadie puede estar al servicio de dos señores, porque aborrecerá a uno y querrá al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Es la opción contra la idolatría. Es inútil decir sí a las dos cosas, porque de hecho uno no puede estar sinceramente al servicio de los dos. Estará apegado a uno y despreciar al otro, y como ha dicho antes, donde está tu tesoro, está tu corazón. El último trozo, donde Mateo explica la bienaventuranza, está en el capítulo 6, versos 25 a 34. Por eso os digo, no andéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o a beber, ni por el cuerpo pensando cómo os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijaos en los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Y por qué os agobiáis por el vestido? Daos cuenta de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como cualquiera de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿la viste Dios así?
¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Con que no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber y con qué os vais a vestir. Son los paganos quienes ponen su afán en estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero que reine su justicia y todo eso se os dará por añadidura. Este largo texto explica la segunda parte de la bienaventuranza. Dichosos, porque esos tienen a Dios por Rey. Decíamos, elegir ser pobres, elegir la miseria, la dependencia, no, todo eso está eliminado, porque allí está el Padre. El que en la bienaventuranza se llamaba Rey, aquí se llama Padre. El Padre sabe muy bien lo que necesitáis. Buscad su justicia, que es al mismo tiempo buscar la justicia en el mundo, es decir, la felicidad de los demás, y sed fieles a Dios con eso, porque las dos cosas son inseparables. La fidelidad a Dios significa esforzarse en que la justicia reine entre los hombres. No os preocupéis de más, nunca os faltará nada. Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey. Bienaventuranzas, segunda a sexta. Hemos visto cómo Mateo comenta y aclara la primera bienaventuranza con 4 textos que se encuentran en el mismo Sermón del Monte. Pero además, la misma correspondencia aparece en el resto del Evangelio. Acordémonos de aquellas 2 parábolas tan bonitas, cuando dice Jesús, capítulo 13, verso 44, se parece el reinado de Dios a un tesoro escondido en el campo. Si un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y de la alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo aquel. El tesoro es el amor en la nueva comunidad, y la experiencia del amor del Padre. Es tal ese valor que todo lo demás palidece. La renuncia al dinero no se hace con dificultad, por voluntarismo, a contrapelo, sino por descubrir un valor tan extraordinario. De la alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. También está la otra parábola de la perla, en el mismo capítulo 13, versos 45-46. Se parece también el reinado de Dios a un comerciante que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Es el descubrimiento de un nuevo modo de vivir, una ruptura con todo lo que significa ambición, la que crea la injusticia, y se encuentra con el reinado de Dios, con la nueva fraternidad, el reino del amor, y esto es de tal categoría que todo lo demás pierde importancia. Lo mismo expresa Mateo cuando el rico se acerca a Jesús, en el capítulo 19, verso 16. La figura de este hombre está idealizada. Es muy rico y muy bueno. Está angustiado y no sabe si va a obtener o no la vida definitiva. Se acerca a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ya lo sabes. Jesús no ha venido para hablar de la vida eterna. Él ha venido para cambiar este mundo, para que el hombre ya desde aquí pueda tener esa vida. Por eso le contesta, ya sabes los mandamientos. ¿Cuáles? Al mencionarlos, Jesús omite los 3 mandamientos que se refieren a Dios. De manera que lo que salva al hombre es la ética, no la religión. ¿Por qué me preguntas por lo bueno? El bueno es uno solo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya lo enseñó Moisés. No hace falta preguntármelo a mí. ¿Cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo.
de Dios nada. Es un código ético. Además, empieza por el quinto. El cuarto lo pone al final. El amor a la familia es un caso particular del amor a la humanidad. No hay que escudarse nunca en el amor a la familia para dejar de amar a los demás. Muchas veces es un pretexto. Decimos que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Jesús la pone al final. Lo importante es no hacer daño a nadie. Honrar al padre y a la madre significa sustentarlos. Para ellos lo deshonroso sería estar en la miseria. Por lo tanto, el mandamiento quiere impedir que los propios padres vivan en la miseria. Se trata de sustentarlos si lo necesitan. Estos mandamientos quieren decir que hay que ser una persona honrada. Y esto se encuentra en todas las culturas. Es un código de moralidad universal. China, mesopotámica, egipcia, griega, romana, islámica. Todo hombre, Jesús afirma, todo hombre que se porte honradamente con los demás tiene vida eterna. El rico le contestó: todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? No he sido injusto con nadie personalmente. Como hemos dicho, es un tipo idealizado. Pero es muy rico, y su gran riqueza causa una injusticia social. Y Jesús viene a fundar una sociedad justa, el reinado de Dios. Una nueva sociedad fundada sobre el amor en vez de sobre la injusticia. Los tres falsos valores son el tener, el brillar, el mandar. Es decir, el dinero, el prestigio y el poder. Esas son las tres palabras malditas que fundan la injusticia de la sociedad. Por eso Jesús, que quiere una sociedad nueva, dice que no basta ser bueno personalmente. Hay que tomar la opción de eliminar toda esa injusticia. Y así le dice: si quieres ser un hombre logrado, un hombre hecho, debes vender lo que tienes. Despréndete de toda esa riqueza. Es la primera bienaventuranza. Hazte pobre y tendrás a Dios por rey. Notemos que Mateo no llama a este hombre joven desde el principio. Dice: se le acercó uno y le preguntó. Pero después dice: y el jovencito. Jesús a este jovencito le propone: si quieres hacerte un hombre, vende todo eso, que Dios será tu riqueza, y luego vente conmigo. El jovencito se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. ¿Por qué lo llama Mateo jovencito en este momento? Ni Lucas ni Marcos lo llaman joven. Es un hombre hecho y derecho. La propuesta que Jesús le hace se suele traducir: si quieres ser perfecto, pero en griego perfecto significa lo que llega a su término. Como es un jovencito, llegar a su término significa llegar a ser un hombre hecho. ¿Por qué llama jovencito a este individuo? Porque vivir en el régimen de ley, estar viviendo de mandamientos externos, infantiliza al hombre, le impide su iniciativa. Y la iniciativa y la libertad son las que hacen madurar a la persona. Por eso Jesús le dice: si quieres hacerte un hombre, déjalo todo, no te basta esa ley. Tenemos de nuevo la primera bienaventuranza. Así pues, la puerta de entrada en el reino de Dios es la opción contra el dinero. Esto no es una ley, es una invitación. Y ahora tenemos que pensar nosotros, no solos, sino en grupos, comunidades, con la inspiración del Espíritu, cómo podemos llevar a la práctica esto en nuestros días. Nunca podremos negar que esta es la condición, pero España no es lo mismo que Biafra o Etiopía. Es decir, dentro del ambiente en que vivimos, ¿cómo podemos llevar a la práctica esta bienaventuranza? El Evangelio no es una ley, no es letra muerta, está vivificado por el Espíritu. Según la sinceridad que vayamos teniendo, que crece con el amor que vayamos sintiendo hacia la humanidad entera, con el deseo de eliminar la injusticia, y ayudados por ese espíritu nuevo que el Señor nos da, iremos comprendiendo cómo debemos traducir esta bienaventuranza y crear esos grupos donde el dinero no sea un valor, donde nadie pretenda acumularlo.
La misión es empezar una sociedad nueva, no infantilizada, todos libres, todos iguales, pudiendo ser nosotros mismos y renunciando a toda idolatría. Eso cuesta, pero por ahí empieza la liberación de la humanidad. La primera bienaventuranza tiene como trasfondo el texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. Esta bienaventuranza es el principio de la buena noticia a los pobres. Se trataba de los pobres voluntarios. Sin embargo, hay una buena noticia también para los pobres no voluntarios. Es la que exponen las siguientes bienaventuranzas. Notamos que la primera bienaventuranza está redactada en presente, de manera que el reinado de Dios es cosa de aquí y de ahora. A partir de la segunda, Mateo empieza a hablar en futuro. Dichosos los que sufren, porque esos van a encontrar el consuelo. ¿Qué significa los que sufren? También está tomado de Isaías 61. Allí son los oprimidos. El verbo griego, que algunos tradujeron por los que lloran, significa experimentar un dolor interior tan fuerte que no se puede reprimir y que hay que expresarlo como sea, con gesto, con palabra, con grito o con lamento. En el texto de Isaías se refiere al pueblo de Israel que sufre porque está oprimido. Los que sufren son los oprimidos. Jesús amplía el horizonte. Los que sufren pertenecen a la humanidad entera, sin limitación, y estos van a encontrar el consuelo. Los que sienten ese dolor profundo, esa situación de grito y de desgarro como vive tanta gente. Pensemos en los que mueren de hambre, los que viven sin libertad, los que están en las cárceles injustamente, en situaciones tremendas como hay en el mundo y que existían también en tiempo de Jesús. La gente que lo sigue son los hambrientos. Galilea era una tierra donde existía el latifundio. Los dueños vivían en Jerusalén. La gente estaba sin trabajo e incluso se veía forzada a robar porque se moría de hambre. La opresión que causa ese dolor profundo va a terminar. ¿Y por qué lo pone Jesús en futuro? Si empieza a constituirse el grupo cristiano que ha optado por la pobreza en contra del dinero, formando la nueva comunidad donde no se aspira a acumular riqueza, donde se practica la generosidad, donde el Padre ayuda y se ha renunciado a la idolatría, si eso es realidad, empieza en el mundo un proceso liberador. La primera bienaventuranza es el presente. Hay que empezar a constituir esas comunidades. Si eso se hace, los oprimidos del mundo, los que sufren, van a encontrar el consuelo porque hay una alternativa. Antes no la había. Pero cuando se constituye una comunidad donde se ha renunciado al dinero, donde existen los nuevos lazos de amor, de solidaridad, donde la gente vive libre porque no hay quien los domine, entonces para esos que sufren se abre un horizonte nuevo. Los que sufren podrán encontrar el consuelo. Estos son los pobres. Se sigue anunciando la buena noticia ahora a todos los pobres. La siguiente bienaventuranza, la tercera, tiene un contenido parecido. Se ha traducido bienaventurados los mansos. Luego la palabra se ha evitado por sus connotaciones desagradables. De hecho, en hebreo significa también los pobres, pero esa frase está tomada del Salmo 37. El salmista recomienda a los pobres que no se irriten por la prepotencia de los ricos. La situación social que describe el salmista es la de la gente que ha tenido un pequeño terreno que les aseguraba su libertad y su independencia. Podían subsistir sin estar sometidos a nadie. Pero han venido los listos, los que saben engañar, y los han privado de su terreno y están reducidos a la miseria y dependen del que quiera darles algo. El hombre ha perdido su dignidad, su libertad y su independencia. El salmista les promete que Dios les restituirá ese terreno, que Dios les hará justicia. Era un buen deseo del salmista, de hecho nunca llegó a suceder eso. En tiempo de Jesús,
La situación de injusticia continuaba igual. Entonces él toma esta frase del Salmo: dichosos los mansos. En realidad se trata de los sometidos, porque como han perdido toda posibilidad de independencia personal, su modo de subsistencia, están sometidos a la voluntad de los que mandan, de los que tienen, de los que poseen. La traducción es: dichosos los sometidos, porque esos van a heredar la tierra. Ya no se trata de que cada familia vaya a tener su pedacito de tierra, como dice el salmista, sino que todos juntos van a poseer toda la tierra. Es una imagen de la plena independencia y libertad en la solidaridad. La plena autonomía, subsistir sin depender de nadie. Eso es lo que promete Jesús. Continuamos en el proceso liberador. Si se forman las comunidades que constituyen el reino de Dios, comienza en la humanidad un proceso de liberación. El sufrimiento causado por la opresión va a terminar. La falta de libertad, de dignidad, de independencia, de autonomía, ese robo de la tierra, va a terminar. Los hombres podrán ser libres e independientes, pero todo depende de la primera condición. Si no se da el primer paso, si los que conocemos a Jesús no damos ese paso de formar esas comunidades o grupos, no sucederá. El proceso liberador no empieza, porque el Señor actúa a través de nosotros. No negamos que pueda hacer milagros, pero el modo ordinario de actuar es a través de los hombres. El milagro es una palabra con muchos sentidos. Digamos que la acción extraordinaria del Señor acompaña a nuestra acción, no es algo aparte. Cuando nosotros nos entregamos a formar esa sociedad nueva y a ayudar a los demás, el Señor apoya, ayuda. Y cuando nuestras fuerzas no dan para más, con toda tranquilidad podemos decirle: Señor, échanos una mano, porque ya no damos para más. Y el Señor apoya. Pero es como acompañamiento, no como sustitución. Por eso la obra de liberación para crear la sociedad nueva de hermanos con un solo Padre, la sociedad de los iguales, de los libres, de los que aman, la sociedad de la solidaridad, de la generosidad, de la alegría de espíritu, requiere nuestra colaboración. Nosotros decimos: el Señor es el Salvador del mundo. ¿Pero en qué sentido? Porque el mundo no está salvado. El Señor es el que hace posible la salvación del mundo, pero si nosotros no arrimamos el hombro, esa salvación no se produce. Porque Él vino para formar esa sociedad nueva y todavía no la vemos. La sociedad sigue siendo profundamente injusta y los valores siguen siendo los mismos de antes: el dinero, el honor y el poder, como en tiempo de los griegos y de los romanos y de los asirios, y como en tiempo de los judíos. Que el Señor es el Salvador del mundo quiere decir que da la posibilidad de salvación, la empieza y nosotros la continuamos, y si no la continuamos, se detiene. Para eso nos da su mismo espíritu, para que continuemos su obra. La fe no significa decir que sí a un enunciado. ¿Usted cree o se cree que Dios es uno? Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es la adhesión personal a Jesús. Es una relación de persona a persona. El regalo del Padre a la humanidad es su Hijo. Por eso nosotros, para demostrar la aceptación del amor del Padre, tenemos que aceptar su regalo, su Hijo Jesús, y decir: Señor Jesús, estoy incondicionalmente contigo. La siguiente bienaventuranza resume estas dos. Y dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que sufren y los sometidos. Es una frase muy fuerte, tener hambre y sed, porque sin comer ni beber no se puede vivir. Quiere decir que el que vive en la injusticia, esto no se puede llamar vida. Por eso dice Mateo, esa frase tan fuerte: vivir en la injusticia es la muerte en vida, y eso no lo quiere Dios. Esos que sufren, esos sometidos que tienen hambre y sed de justicia, van a quedar hartos, saciados. Es lo mismo que ha dicho antes: van a encontrar el consuelo, van a poseer la tierra. Las tres bienaventuranzas resumen la nueva esperanza que hay para todos los hombres. Porque Él ha venido a dar la buena noticia a los pobres. Y Dios es justo porque no tolera la injusticia. Ese es el sentido que tiene la justicia en Dios. Él nunca castiga, es Padre lleno de amor.
pero por eso mismo no puede tolerar que el hombre sufra por causa de otro hombre. Por eso quiere desde ahora crear una sociedad donde el hombre no sufra, donde el hombre sea feliz, donde en vez de rivalidad haya amor. La rivalidad es el principio de nuestra sociedad, rivalidad por ambición. Por eso hay que renunciar a toda ambición. Si eso se hace, empieza el proceso liberador. Lo cual no quiere decir que toda la sociedad se haga cristiana, pero empezará a cambiar, como lo expresa el Señor en la parábola de la levadura. El reinado de Dios se parece a la levadura que mete una mujer en medio quintal de harina. Poco a poco va adelante el proceso hasta que fermenta toda la masa. La masa no se convierte en levadura, pero cambia. Ese es el efecto de esas comunidades. Se dirá, es que son muy pequeñas. Sí, pero son levadura. Y la levadura no deja tranquila a la masa hasta que todo cambia. Esa es la esperanza. ¿Vamos a crear un mundo todo cristiano? No lo sabemos. Lo importante no es eso, sino que nosotros seamos levadura para que toda la masa cambie. Se va creando así una humanidad más justa. La primera bienaventuranza es como el portal para que las demás sean posibles. Invita a la opción contra el dinero, para eliminar la idolatría, reconocer como Dios al único Dios verdadero y desplazar a su rival, el dinero, y con él toda ambición de prestigio y de poder. Después de esta primera, 3 bienaventuranzas han descrito el proceso liberador que comienza en la humanidad cuando se constituyen estos grupos. Ahora Mateo pone otras 3, que indican la conducta propia de la comunidad cristiana para ser eficaz en la obra de liberación. En las 3 que hemos expuesto, el primer término describe una situación negativa: los que sufren, los sometidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora empieza otro grupo de 3, en el cual los primeros miembros son positivos. Dichosos los que prestan ayuda. Quinta bienaventuranza. Esto se solía traducir como los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Se pensaba que era esa gente compasiva que hay en todas partes. Es mucho más. Todos hemos aprendido de pequeños las obras de misericordia. No se trata solamente de un sentimiento, de una persona tierna de corazón, sino de un sentimiento que se traduce en acción. Por eso, las obras de misericordia eran dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste. Se trata de prestar ayuda, y así hay que traducirlo. Primera indicación para la conducta del grupo cristiano. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos recibirán ayuda. La segunda parte es teológica. Es Dios el que da la ayuda. De modo que el grupo cristiano, para empezar a promover ese proceso liberador, lo primero que tiene que hacer es prestar ayuda donde haga falta, donde vea que hace falta. Siempre dentro de las posibilidades, porque nos da mucha pena, por ejemplo, la persecución de los negros en África del Sur, pero no podemos irnos allí a remediarlo, quizá indirectamente. Así que cuando hago estas afirmaciones rotundas, siempre supongo dentro de las posibilidades de cada uno. Una persona de edad no puede lo mismo que un joven. Sexta bienaventuranza, segunda tarea de la comunidad. Dichosos los limpios de corazón, porque esos verán a Dios. Hemos pasado de una actividad exterior a una disposición interior. Ya vimos la diferencia entre espíritu y corazón. Espíritu significa los actos que proceden del interior, actos de inteligencia, de voluntad, de sentimiento. En el contexto de la bienaventuranza, en particular, el acto de voluntad, que es el que nos constituye pobres. Ahora tenemos el corazón, la disposición permanente, interior, en este caso, de limpieza. Se solía traducir los puros de corazón, pero como siempre la pureza se asocia con el sexto mandamiento, con la cuestión sexual, se presta a un equívoco. Aquí no se trata de eso, sino de una transparencia y sinceridad total, de no ir con segundas intenciones.
La actividad de prestar ayuda por la que la comunidad tiene la experiencia de la ayuda del Padre, hay que hacerla con un espíritu de absoluta transparencia, no teniendo por debajo otros intereses. ¿Qué experiencia van a tener estos, los que son transparentes y sinceros, los que no buscan su propio interés? Estos van a ver a Dios. Y ver significa experimentar. Esos van a tener en su vida una continua experiencia de Dios. Por eso son dichosos. A esa actitud ante los hombres corresponde la misma actitud de Dios con ellos. Se les manifiesta con evidencia. Tendrán una experiencia interior clarísima. Notemos que esta bienaventuranza es polémica, porque en el Antiguo Testamento se determinaba en qué consistía ser puro o impuro. Puros los que observaban ciertas reglas, impuros los que tocaban ciertas cosas, o comían o trataban con cierta gente. Aquí nada de eso. La pureza, la limpieza, está en el corazón. No hay que buscarla en observancias, leyes, ritos. Pero no solo eso. En los Salmos, como el 42, se habla de ir a ver el rostro de Dios, del deseo de ir al templo para contemplar su rostro. No hacen falta templos, eso se ha terminado también. Dios está dentro. Y es limpio quien no tiene mala intención contra nadie. Mateo mismo define lo que es el corazón sucio en el capítulo 15. Del corazón salen las malas ideas, los homicidios, los adulterios, los engaños, las cóleras, la mala disposición hacia el prójimo, la mala idea. El Evangelio siempre tiene como piedra de toque nuestra actitud hacia los demás. Los judíos habían separado a Dios del hombre, y todo se traducía en honrar a Dios, observando todas las leyes. Los rabinos habían descubierto 625 mandamientos, 365 positivos y el resto negativos. Hay que hacer esto y no se puede hacer lo otro. Moisés había puesto 10, y ellos habían deducido de la Escritura hasta 625. Y claro, para no ofender a Dios había que cumplirlos todos. Había que pasarse todo el santo día pensando qué toco, qué hago, qué no hago. No había tiempo para otra cosa. Se olvidaba naturalmente el amor al prójimo, porque cuando se concentra todo en un Dios así de exigente, ya no queda tiempo para los demás. Por eso habían olvidado al hombre. Todo era Dios exige, Dios pide, Dios manda, hay que obedecerle. Si no, se comete pecado. Esto pasa en toda religión. Si estamos preocupados por nuestra salvación, si me salvo, si no me salvo, si Dios me quiere, si soy bueno, si soy regular, es un problema de tal calibre que ya todo lo demás queda en segundo término. Y el prójimo, que se busque la vida como pueda. Por eso Jesús dice, no os preocupéis, estáis salvados. El Padre os ama sin condiciones. Podéis dedicaros a los demás. En realidad no hay más que dos opciones. La del amor, la opción por la vida, y la del no amor, que es la opción por la muerte. No hay más. ¿Yo para quién voy a vivir? ¿Para mí? ¿Para mi provecho? ¿Para mi prestigio? ¿Para mi ambición? Yo soy el centro del mundo. Si un hombre opta por el no amor, ha optado por la muerte. En cambio, otro dice, yo conozco mis debilidades, mis limitaciones, pero quiero ayudar a los demás, quiero querer a los demás, quiero entregarme. Yo no soy lo más importante son los otros, y junto con Jesús voy a dedicarme a ellos. Quizá no siempre he sido coherente, pero no he cambiado la dirección de mi vida. Optar por ese amor es optar por la vida, por una vida que es más que la vida física, porque cuando uno opta por el amor, recibe el Espíritu de Dios, y este Espíritu es la vida misma, el ser de Dios. Posee uno una calidad de vida que es capaz de superar la muerte, porque la vida divina no conoce la muerte. Es estar en la dirección de la vida. El que tiene este Espíritu está salvado. Por eso quien tiene el corazón limpio, que no busca intereses bastardos ni segundas intenciones, tiene una experiencia creciente de la presencia de Dios en su vida. Ellos van a ver a Dios.
Séptima y octava bienaventuranza. La sal y la luz. Las dos bienaventuranzas que acabamos de exponer, la de la acción, prestar ayuda, y la de la disposición interior, la limpieza de corazón, se resumen en una tercera. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios los va a llamar hijos suyos. Pero tenemos que entender bien lo que significa paz. La palabra paz tiene un trasfondo hebreo y significa la prosperidad, las buenas relaciones humanas, la justicia, el derecho, la felicidad del hombre. Es una palabra que resume la felicidad humana, no solo la individual, sino también la felicidad social. Ser feliz supone que nadie oprime, que nadie coarta, que hay alegría, que la relación es sincera, abierta, buena, amorosa. Una relación de igualdad, libertad y amor. Así que, en realidad, Jesús propone la bienaventuranza de este modo. Dichosos los que trabajan por la felicidad del hombre. ¡Qué programa! Y no hay felicidad sin libertad. Y esto creo que es experiencia común. Todos llevamos dentro un infinito deseo de libertad, pero la sociedad humana, civil y religiosa, procuran coartarla. Y hablo de la sociedad religiosa porque el cristianismo de suyo no es una religión, es algo más. Este creo que es un punto importante. Las sociedades pretenden coartar nuestra libertad, pero nosotros llevamos dentro un deseo indomable. Sin libertad no hay felicidad. Y una gran parte de la infelicidad deriva de no haber hecho lo que habríamos querido. La libertad cristiana es total, pero no caótica. Fijémonos que el Señor suprime toda ley. Estas bienaventuranzas, que son solo una invitación, vienen a sustituir a todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Juan no tiene bienaventuranzas, pero formula el nuevo mandamiento. Y al decir nuevo, invalida todos los anteriores. Y el nuevo mandamiento es uno solo. Igual que yo os he amado, amaos también vosotros unos a otros. No hay más. Entonces el Señor, al liberarnos de toda ley, de la coacción moral desde fuera, hace que tengamos que obrar por el espíritu interior, por la convicción interior que da el espíritu. Pero esa libertad se encauza en el amor. Si quisiéramos explicar esto en otros términos, diríamos que es la libertad unida a la responsabilidad. Se suele decir que la libertad de uno queda limitada por la libertad del vecino. Esas son formulaciones políticas, pero la realidad es más profunda. La libertad de uno queda entera, no limitada, pero encauzada por nuestro sentido de responsabilidad. En términos cristianos, todavía lo entendemos mejor, porque esa libertad se encauza en el amor. Es la libertad total para amar sin fin. No hay norma, no hay ley, no hay limitación. Esa libertad está dada y existe para amar, para entregarse. Eso es ser responsable, no caótico. Algunos dicen, si los mandamientos de Moisés se han terminado, entonces ancha es Castilla. No, Castilla es tan ancha como antes o más estrecha, porque evidentemente uno que ama jamás va a matar, no va a robar, ni va a quitar la fama a nadie, ni a destrozar una familia. Esto está clarísimo. Pero no lo hace porque lo dijera Moisés, lo hace porque le sale de dentro, que es mucho más. Esta moral, esta ética, esta conducta es mucho más exigente. Y así el hombre puede ser el mismo. Como ya lleva el espíritu dentro, el espíritu es parte de su ser, y lo que hace es expresar en su libertad todo el amor que lleva, y el amor nunca hace daño a nadie. La tarea del amor es despertar amor, y como el amor es vida, despierta vida. El que ama comunica vida, la vida misma que lleva, que es su amor. Dios es amor y Dios es vida. Cuando nos comunica su espíritu, nos comunica amor y vida, fuerza de amor. Cuando nosotros amamos de una manera visible y también por dentro,
estamos comunicando vida. Lo mismo que ante el torrente infinito del amor de Dios, alguien puede decir, no quiero, también pueden decirlo ante nuestro amor. Esto no quita nuestra disposición, que es la misma que Dios. Comunicar vida, felicidad, libertad, amor. Por eso, dichosos los que trabajan por la felicidad de los hombres. Porque a esos Dios los va a llamar hijos suyos, porque están haciendo lo mismo que Él hace. El hijo no es solo el que nace de un padre, sino el que se parece a él, el que actúa y se comporta como su padre. Por eso estos hombres, o sea, la comunidad cristiana, al estar procurando y trabajando por la felicidad de los hombres, que éstos salgan del dolor y de la opresión y de toda situación negativa en que se encuentren, para estar alegres y libres, llenos de amor y de solidaridad, de libertad y de comunicación, están haciendo lo mismo que Dios hace, y así son hijos suyos. Esa es la más profunda experiencia, la de hijo de Dios. Se han descrito 3 experiencias. Los que prestan ayuda sentirán la ayuda de Dios. Los que son limpios de corazón verán a Dios. Los que trabajan por la paz, por la felicidad del hombre, esos serán hijos de Dios, y serán llamados y reconocidos así. Es la comunicación del Espíritu que tiene la comunidad cristiana. La primera bienaventuranza era como el portal. Las 3 siguientes se referían al proceso de liberación. Las otras 3 a la conducta de la comunidad cristiana con la cual se hace posible ese proceso. Y queda la última, que es el colofón. Está en paralelo con la primera, porque como ella está en presente. Las bienaventuranzas de Mateo son una construcción perfecta. Dice la octava: dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por Rey. Dice los que viven perseguidos. Es decir, la persecución no es un accidente ocasional, es una situación normal para estas comunidades. La sociedad no las acepta, no las quiere, y es lógico. Si están negando, no con palabras, sino con su manera de vivir, porque de palabras estamos hartos, los fundamentos en que se apoya la sociedad, el dinero, el honor y el poder, la sociedad se irrita. Y como están mostrando una alternativa donde el hombre vive mucho más feliz que en esa sociedad opresora, eso a la sociedad le sienta como un tiro. Cuando hay un grupo que demuestra que se puede vivir en un ambiente de alegría y de realización infinitamente mayor, la sociedad no lo resiste. Porque ella promete todo eso, lo promete a través del consumo, del mayor nivel de vida, del triunfo, y ya sabemos a dónde eso lleva. Al estrés, a la ruina y a 1000 cosas, peleas, incluso dentro de la familia. Lo sabemos por experiencia. Las promesas son completamente falsas. Y además, con una renuncia práctica a la libertad. El hecho de que a la sociedad no le guste una forma alternativa de vivir, no debe ser causa de tristeza ni de depresión. Dice Jesús: dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad. ¿Qué fidelidad es esa? Es la fidelidad a la opción expresada en la primera bienaventuranza, a esa pobreza que niega los falsos valores de la sociedad. Esa fidelidad es la que causa la persecución por parte de la sociedad. ¿Y por qué son dichosos? Porque esos tienen a Dios por Rey, porque están experimentando continuamente su ayuda, el amor de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles, policía, cárceles, incluso pena de muerte. En medio de todo eso, estaréis sintiendo el amor de vuestro Padre. También en esas circunstancias seréis dichosos. Así acaban las bienaventuranzas. Son 8. ¿Por qué? 7 es el número de la creación terminada. Es un número simbólico. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º. Este es el universo visible. El número 8 sobrepasa el universo visible. Estamos en el mundo futuro. El que las bienaventuranzas de Jesús sean 8 en Mateo significa que sobrepasan este mundo,
que ese mundo futuro se hace presente, y hay que experimentarlo. Es demasiado grande para dejarlo en un libro. La primera y la última bienaventuranza se expresan de otro modo en otro pasaje del Evangelio. Ya hemos visto que estas dos están en presente y las demás en futuro. La primera y la última formulan la opción de la comunidad y la fidelidad a esa opción que causa una persecución por parte de la sociedad. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 24, se enuncian las condiciones que pone Jesús para seguirlo. El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. O sea que hay dos condiciones: renegar de uno mismo y cargar con la cruz. ¿Qué significa renegar de uno mismo? Renegar, aplicado a la patria o a la religión, que son los dos casos en que se aplica más el verbo, significa desolidarizarse de los intereses que antes uno consideraba propios. Renegar es romper unos vínculos con una situación anterior, de manera que esa situación que antes había sido considerada como algo propio y cordial pasa a ser totalmente indiferente. Renegar de uno mismo es la primera condición para seguir a Jesús, y significa, trasladando este concepto, que todo lo que antes era mi interés deja de serlo. Esto se refiere naturalmente a las ambiciones. Todas las ambiciones que yo alimentaba, que constituían el ideal de mi vida y de mi éxito, ya no me interesan en absoluto. Y lo mismo dice la primera bienaventuranza: elegir ser pobre es renunciar a toda ambición, no solamente a la del dinero, sino también a la del prestigio y a la del poder. Sin dinero ni hay prestigio ni hay poder en esta sociedad. La primera condición para seguir a Jesús equivale a hacer la opción expresada en la primera bienaventuranza. La segunda condición para el seguimiento es cargar con la cruz. A menudo esta condición se interpretaba como dejar el postre o cosas de esas, porque había que sacrificarse. Esas son minucias que de alguna manera no solo minimizan, sino que envilecen lo que el Señor dice. La cruz es mucho más serio que todo eso. La cruz es un suplicio decretado por un tribunal socialmente legítimo. Es una pena impuesta por un tribunal y que se aplicaba sobre todo a los subversivos de cualquier género, políticos por ejemplo, y a los esclavos. Jesús muere en la cruz como subversivo, porque lo acusan de querer impedir que se pague el tributo al César, de que quiere hacerse rey en contra del emperador existente. La acusación era falsa. Jesús no pretende hacer eso. De hecho, la subversión que él propone es mucho más profunda, pero de otra manera. La cruz, hemos dicho, es un suplicio infligido por un tribunal contra alguien que la sociedad considera subversivo. Entonces el discípulo, para empezar, además de renunciar a sus ambiciones personales, tiene que tragarse que la sociedad lo va a mirar mal. Esto significa cargar con la cruz. Aceptar ya desde el principio que la sociedad no va a tenerlo en buen concepto, que va a ser considerado como un subversivo, un delincuente o un indeseable. Eso puede llegar a ser suplicio final o no llegar a serlo, pero esa es la disposición del discípulo. Incluso hasta una hipotética pena de muerte. Nosotros los cristianos no buscamos la muerte ni el dolor, como Jesús no buscó el dolor ni la muerte. Pero si para expresar nuestro amor, que es lo que dice Jesús, para salvar a la humanidad, hay que aceptar el dolor, se acepta sin duda alguna. Porque es inevitable. La sociedad no puede tolerar a estos cristianos y los perseguirá de muchas maneras, empezando por hacerles perder la fama. Les pondrá una etiqueta, que son indeseables. Cada época tiene las suyas. Antiguamente eran herejes como acusación más infamante. Ahora ya no se usa lo de herejes, pero hay otras. No hay que asustarse. Esta segunda condición corresponde a la última bienaventuranza. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad. Hay que convencerse de que la situación dentro de la sociedad va a ser incómoda. De manera que las dos bienaventuranzas fundamentales nos hablan de esa liberación futura y de la conducta de la comunidad para conseguirlo. Las dos en presente.
elegir ser pobre y vivir perseguido, y resumen las dos condiciones para seguir a Jesús. Todo el Evangelio de Mateo está tejido de las bienaventuranzas expresadas de un modo u otro, y también el Padre Nuestro, como veremos, tiene su relación con ellas. Tras esta invitación a la humanidad entera, Jesús se dirige a los discípulos y les habla en segunda persona. Dichosos vosotros cuando os persigan y os maltraten, os calumnien y digan toda clase de cosas contra vosotros por causa mía. La fidelidad de que hablaba antes es fidelidad a Jesús. Antes decía por su fidelidad, ahora por causa mía. Alegraos y saltad de gozo en ese día, porque lo mismo persiguieron a los profetas que os han precedido. Así que cuando hay persecución, es una magnífica señal. Quiere decir que están haciendo pupa a la sociedad. En cambio, cuando los cristianos vamos del brazo con los potentes de la tierra, mala cosa, porque esos potentes no deberían querernos demasiado. No podemos ser santos de su devoción. Y si os persiguen a vosotros, lo mismo hicieron con todos los profetas que os han precedido. Luego Jesús dice que los miembros de su comunidad son profetas, pero son profetas con el modo de vivir. Y al mostrar una nueva posibilidad de vida, un modo alternativo donde el hombre está alegre y realizado y libre y se llena de amor, estamos anunciando. La comunidad cristiana denuncia la injusticia de la otra sociedad porque muestra una justicia y anuncia la posibilidad de esa justicia y ese amor que es el que Dios quiere. Estas bienaventuranzas se completan con las 3 o 4 frases que dice Jesús después. La primera es la de la sal. Vosotros, el grupo de desarrapados que eran los discípulos de Jesús, pescadores y gente sin ningún relieve social, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La sal conserva las cosas y evita la putrefacción. Por eso se consideraba como una garantía de perpetuidad. Los pactos se hacían usando el símbolo de la sal. Incluso en el medioevo, cuando 2 reyes o señores hacían un pacto, se regalaban uno a otro un saco de sal, como símbolo de la permanencia del pacto. En el Antiguo Testamento, en cada sacrificio del templo se echaba un puñado de sal para mostrar la continuidad de la alianza. Esto aparece en Levítico 2:13, en Números 18:19. Dios hizo con David, con la casa de David, un pacto de sal, como aparece en 2 Crónicas 13:5. La sal es garantía de permanencia porque impide la corrupción. Como Jesús ha hecho con las bienaventuranzas, la proclama de la nueva alianza, de la nueva realidad y de la nueva relación del hombre con Dios, la sal es lo que garantiza la permanencia de la nueva alianza. ¿Y quién la garantiza? Vosotros sois la sal. Vosotros sois la garantía de que esta alianza continúe, tenga su fruto, produzca esa liberación y ese cambio en la humanidad. Si vosotros seguís siendo fieles, entonces la cosa funcionará, y si no, no funcionará. De aquí el tremendo dicho siguiente: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la va a salar? Ya no tiene remedio, no sirve más que para tirarla a la calle y que la gente lo pisotee. Lo más despreciable es una comunidad que finge estar siguiendo a Jesús y que en realidad no lo sigue. No sirve más que para ser pisoteada. Vosotros sois la única garantía de continuidad. Lo peor que puede pasar es que finjáis lo que no sois. Entonces no hay esperanza. El dicho de la sal se refiere a la liberación futura. Vosotros sois los garantes con vuestra fidelidad de que esa liberación vaya existiendo en el mundo. Por lo tanto, resume las 3 bienaventuranzas que prometen la liberación de la humanidad. El segundo dicho de Jesús es: vosotros sois la luz del mundo. La luz se aplicaba a Jerusalén como ciudad. En Isaías 60 se dice: brilla, brilla Jerusalén, porque la gloria del Señor resplandece sobre ti.
Se aplicaba también al templo, que en el fondo era el centro de Jerusalén. De manera que la ciudad santa donde resplandecía la gloria de Dios y el templo, que era el gran exponente de la santidad de Jerusalén, eran la luz del mundo. Pero eso se ha terminado. Ya no hay una ciudad santa ni hay un templo. Donde la gloria de Dios resplandece, o sea, donde Dios se manifiesta y da a conocer, es en el grupo humano que está viviendo ya la realidad de este reino suyo. Ahí es donde resplandece su gloria, que es su amor. Esa es la luz del mundo. Se han acabado ya los derechos geográficos a ser ciudad santa. Nunca 4 muros pueden ser un templo para Dios, ni nunca una ciudad puede tener por sí misma el apelativo de santa. Todo eso eran cosas infantiles de una humanidad antigua. Lo único que puede ser santo, es decir, semejante a Dios, santo está en relación con el Espíritu Santo, lo único que puede recibir el Espíritu de Dios y parecerse por eso a Dios mismo es el hombre. Por lo tanto, lo único que puede reflejar la presencia de Dios en el mundo es el hombre. Lo demás son cosas antiguas, supersticiones antiguas, objetivaciones, que en una edad adulta de la humanidad no tienen sentido. De manera que, donde existe, vive y está esta comunidad, está brillando el Espíritu de Dios, que es el amor por el bien del hombre, la actividad en favor del hombre. Esa es la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte. Es una alusión a Jerusalén. Como vosotros sois ahora la nueva Jerusalén, es decir, vuestra comunidad es el sitio donde resplandece la gloria de Dios, esta no se puede ocultar. Tiene que verse. La comunidad cristiana tiene un modo de comportarse que se hace visible poco a poco, en pequeña escala, porque somos poquita cosa, pero tiene que notarse alrededor. Ni se enciende un candil para meterlo debajo del peral, sino para ponerlo en el candelero y que brille para todos los de la casa. La comunidad cristiana no puede ser un círculo cerrado, que no tenga ninguna repercusión al exterior. Tiene que notarse de alguna manera su presencia, porque nadie trae un candil para meterlo debajo de la cama, lo pone para que alumbre. Él ha venido a encender ese candil, que somos nosotros, y ese candil tiene que alumbrar. Esto no siempre es fácil, aunque tampoco tenemos que hacernos demasiado problema. Lo que sí tenemos que recoger de esto es que la comunidad no puede ser un círculo cerrado e inactivo. Tiene que pensar que el mensaje tiene que transmitirse por algún lado, tiene que trascender fuera del círculo de la comunidad. El espíritu que está en la comunidad, que es Dios mismo, esa vida nueva que existe en la comunidad, ese impulso tiene que tener un destinatario fuera de ella. Esa es la luz, para que se vea, para que la noten. Naturalmente, si somos poca cosa, poco se notará el espíritu, pero algo tiene que notarse, porque se trata de que esta comunidad está interesada en el bien de la humanidad, que no vive para sí misma y por lo tanto, de alguna manera, su actividad tiene que verse. Alumbre también vuestra luz a los hombres. El compromiso de la comunidad tiene que ser hacia los demás. Los hombres son los que no son miembros de la comunidad. Que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Glorifiquen supone que tienen que conocer que Dios es Padre. Esto es lo que vais a transmitir, que Dios es Padre, que Dios es el que ama a los hombres, el que da vida a los hombres. Se irá viendo cuando vosotros practiquéis ese amor y comuniquéis esa vida. Y dar vida significa dar libertad, amor, alegría y dar conocimiento y darlo todo. El Padre es el que comunica vida, por lo tanto, cuando vuestra actividad sea esa, la humanidad irá comprendiendo el verdadero rostro de Dios. Él es Padre, no juez ni soberano, ni al que tiene al hombre debajo para castigarlo o vigilarlo, sino el que está deseando comunicar al hombre la plenitud de vida que él tiene. Esa es la misión de la comunidad. Al ver el bien que hacéis, la gente irá entendiendo la clase de Dios que es el vuestro, irá descubriendo el verdadero rostro de Dios. El dicho sobre la luz se refiere a las 3 bienaventuranzas que atañen a la conducta de la comunidad. Vuestra actividad, la luz, es la que irá causando el cambio. Esa actividad de prestar ayuda,
de la transparencia de conducta, del trabajo por la paz, que es la felicidad del hombre. Así seréis la luz del mundo. Pero ante estos dichos de Jesús, alguien podría decir: entonces, aquella promesa magnífica del reino de Dios, de la gloria de Israel, contenida en el Antiguo Testamento, todo eso, ¿qué sentido tiene ahora? Si hay que ser pobre y perseguido, pues vaya un porvenir. Queda frustrado ese antiguo ideal. Por eso Jesús continúa: no penséis que he venido a echar abajo la ley y los profetas. No he venido a echar abajo, sino a dar cumplimiento. Porque os aseguro que antes que desaparezca el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerá de la ley, antes que todo se realice. Tengo interés en explicar esto, porque ordinariamente la gente dice: Jesús no ha venido a abolir la ley. Yo he dicho antes que con Jesús ha terminado la ley de Moisés, pero parece que Jesús dice ahora que no viene a abolirla, sino a cumplirla. En realidad, esto es no saber leer el texto. En primer lugar, Jesús no habla de la ley, sino de la ley y los profetas. La expresión ley y profetas designa todo el Antiguo Testamento, toda la antigua alianza. Ellos no decían antigua alianza, eso es un decir nuestro a partir de San Pablo. No llamaban Antiguo Testamento al suyo, los judíos, porque era el único que había. Lo designaban, entre otros modos, como la ley y los profetas. De modo que el dicho no se refiere solo a la ley. Tampoco dice Jesús: no he venido a abolir, sino no he venido a echar abajo. El verbo que usa Mateo es el mismo que utiliza para decir que el templo será derribado. Se emplea para edificios. Yo no he venido a echar abajo esa ley, ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Y el verbo que usa aquí para decir dar cumplimiento es el que utiliza Mateo para las profecías. Así se cumplió la profecía de Isaías que decía: Jesús dice, por tanto, el Antiguo Testamento, ley y profetas, es una gran profecía de la salvación de la humanidad, del reino de Dios en la humanidad. Y yo he venido a dar cumplimiento a esa grandiosa profecía. Pero para que el reino de Dios sea realidad, el único camino es el de las bienaventuranzas. Y os aseguro que antes que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerán de la ley, antes que todo se realice. Aquí habla solo de la ley. Notemos que no dice antes de que todo se cumpla, sino que se realice. La ley dice algo que hay que realizar, y realizar es la misma palabra que usa en el Padre Nuestro: realícese tu designio en la tierra. ¿Es que la ley sola era también una profecía? Sí. Todos los rabinos lo decían. Si Moisés ha liberado al pueblo con un éxodo, el Mesías tiene que llevar al pueblo a la liberación definitiva, con un éxodo muy superior al de Moisés. Así que la profecía contenida en los libros de la ley era el éxodo de Egipto, que era un tipo, un anuncio del éxodo futuro que el Mesías realizaría, la gran liberación definitiva de toda opresión y de toda esclavitud. Jesús asegura que ese éxodo, que se compara con el de los libros de Moisés, se va a realizar hasta el último detalle, antes de que acabe el mundo, antes de que pasen el cielo y la tierra. No se trata de que la ley siga en vigor, sino de que aquella antigua profecía de la ley va a ser realizada de una manera muy superior por Jesús. ¿Cuándo se realizará? Con su muerte. Su muerte es el principio del éxodo, y nosotros tenemos que hacer nuestro éxodo detrás de Jesús antes que todo se acabe. Habría que explicar ahora por qué Jesús quita de en medio la ley. Y la ley entera. No porque todo lo que diga la ley es malo, aunque hay cosas que sí, por ejemplo, aquello de la venganza, la ley del talión, etc. Otras cosas son tontas,
como todos los tabúes antiquísimos, las impurezas legales de los actos fisiológicos, etc., que son cosas muy antiguas, de cuando se vivía con el sentido de la mancha, cosas que hoy no sirven para nada. Hay otras cosas buenas, como amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Va a quedarse con lo bueno y quitar lo malo o lo indiferente? ¿Va a decir de la ley vale esto y no vale lo otro? No, de la ley no vale nada. ¿Por qué? Porque la ley es un código impuesto al hombre desde fuera. Y en el Nuevo Testamento, en el reinado de Dios, no hay código externo alguno. El hombre no puede estar obedeciendo órdenes de fuera, porque eso es infantil. Es la época de los niños, pues el niño necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. El adulto no. En el reinado de Dios se obra por impulso interior, por el Espíritu. Por eso uno hará muchas cosas de las que estaban en la ley. Por ejemplo, uno no va a matar. Pero no lo hará porque lo diga la ley, sino porque su amor interior lo llevará a dar vida y no a quitarla. Uno amará a Dios, pero no porque lo diga la ley, sino por la comunidad de espíritu que lleva dentro. De manera que la diferencia está entre niños y adultos. Toda ley externa que nos diga, tienes que hacer esto, te mando que hagas esto, es de niños. Como Jesús viene a empezar la edad adulta de la humanidad, todo lo que sea código externo de conducta será terminado. Es ahora el principio interno del hombre, el espíritu nuevo, el que lo lleva. Eso es un ser adulto. Por eso la ley en cuanto código está completamente abolida. No en cuanto profecía, aquella del Éxodo, que esa se realiza con la muerte de Jesús. Y nosotros vamos detrás. El Éxodo se abrió con la muerte de Jesús cuando Él da su espíritu. Y nosotros vamos saliendo de la sociedad injusta que es la tierra de esclavitud para entrar en la tierra prometida, que es esta comunidad que vamos creando, que queremos crear, donde la relación humana es relación de amor, no de rivalidad, no de hostilidad de unos con otros, no de dominio, no de prestigio, sino de igualdad, de entrega, de solidaridad. Es decir, que no hay que tener miedo de que ese reinado de Dios prometido en el Antiguo Testamento se vaya a quedar en nada. Se va a quedar en todo. Toda esa enorme profecía se va a cumplir. Claro que de otro modo, pues el Antiguo Testamento lo que esperaba era la gloria política de Israel, y eso se ha terminado. No es la gloria política de un pueblo, porque el nacionalismo de Israel se ha acabado. El exclusivismo del pueblo escogido se ha terminado. Es la humanidad entera, y se va a hacer no por el dominio de un pueblo sobre otro, sino creando una sociedad donde todos sean hermanos, porque hay un solo Padre. Y continúa Jesús. Por lo tanto, el que se exima de uno solo de esos mandamientos mínimos, los mandamientos mínimos son las bienaventuranzas, y los llama mandamientos no porque estén formulados en forma de tales, sino para oponerlos a los mandamientos de la antigua ley. Es lo que hace Juan cuando dice, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto no es un mandamiento, es un ideal, pero tanto Mateo como Juan lo llama mandamiento para decir, esto es lo que sustituye a todos aquellos mandamientos antiguos. Llamarlos mínimos corresponde a lo que dice Jesús después en el mismo Evangelio. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No es una cosa difícil, no es una cosa que aprisione al hombre. Jesús no nos da recetas, nos da principios, impulsos, ideales y nos da el espíritu que nos lleva a eso. Continúa el texto. El que se exima de uno solo de estos mandamientos mínimos y lo enseña así a la gente, esto va creando unas comunidades que son la sal que se vuelve sosa, porque está vaciando de contenido el mensaje de Jesús. Será llamado mínimo en el reino de Dios. Esta frase en lenguaje rabínico quiere decir será excluido. Está en paralelo con la parábola de la cizaña. Hay trigo y cizaña dentro del reinado de Dios. Esta es la cizaña, la quinta columna que hay dentro de la comunidad cristiana y que está vaciando de contenido la vida cristiana. En cambio, el que los cumpla y enseñe, primero practicar y después enseñar, ese será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra fidelidad no sobrepasa con mucho la de los letrados y fariseos, no entráis en el reino de Dios. Los letrados y fariseos se vanagloriaban de una fidelidad a la ley en los detalles más mínimos, pues la vuestra tiene que ir mucho más allá, pero no en el plan legalista,
sino en el plan de la entrega que supone la opción. No en el plan de los fariseos, que se pasaban el día mirando con lupa los 635 mandamientos que habían sacado de la ley. No en cantidad, sino en calidad. Vuestra fidelidad no es a esas tonterías, sino a la opción entre Dios y el dinero, y tiene que estar muy por encima en calidad y no menor en entrega que la de los letrados y fariseos. Por si queda alguna duda respecto a la abolición de la ley como código, podemos ver el comentario que hace Pablo sobre esto en Gálatas 3:23. Antes de que llegara la fe, es decir, la adhesión a Jesús, estábamos custodiados por la ley, encerrados, esperando que la fe se revelase. Encerrados, la ley es la carcelera del hombre. Así la ley era nuestra niñera hasta que llegase el Mesías y fuésemos rehabilitados por la fe. Cuando llega la edad adulta, se acabó la niñera. En cambio, una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos a la niñera, pues por la adhesión al Mesías Jesús, sois todos hijos de Dios, porque todos al bautizaros vinculándoos al Mesías, os revestisteis del Mesías. Ya sois una cosa con él. Y más adelante, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo, que es la ley. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestro interior el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por obra de Dios. De manera que Pablo dice que la ley era el estado elemental del hombre, era la edad infantil de la humanidad. Cuando llega la edad adulta, se acabaron los tutores, se acabó la niñera. Y la razón es esa, porque ya no hay código exterior. Lo que hay es el Espíritu de Dios en nuestro interior. Y eso es lo que va haciendo madurar al hombre. El hombre no actúa por ese ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, sino que él mismo con su espíritu tiene que ir decidiendo en cada circunstancia lo que conviene hacer y cómo su deseo de amor y de entrega tiene que irse concretando ante las exigencias de la realidad que tiene delante. El hombre se desarrolla con el uso de su libertad, y por tanto es precisamente el gran instrumento de desarrollo el que el hombre con ese espíritu vaya decidiendo libremente en cada momento lo que tiene que hacer para dar vida a los demás. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que ocupa la parte central del Sermón del Monte, se opone Jesús a la praxis de los fariseos. Hay que distinguir bien entre letrados y fariseos. Los letrados eran los maestros, los teóricos, los que exponían con autoridad la doctrina. Estaban oficialmente reconocidos, pues se ordenaban a los 40 años después de sus estudios. Era una ceremonia en la que se instituían como maestros oficiales y además como jueces en las causas civiles y criminales. Los fariseos, en cambio, no eran teóricos, sino prácticos. Eran los observantes, grupos de judíos laicos que tenían como objetivo de su vida la observancia rigurosísima de la ley. Eran estos dos los grandes grupos que influían sobre el pueblo, los letrados o maestros por su prestigio y doctrina, los fariseos por su conducta. Eran hombres santos, gente perfecta, sin tacha, y Jesús los desenmascara en este trozo, pues no era oro todo lo que relucía, ni santidad lo que pretendía serlo. Comienza el capítulo. Cuidado con hacer vuestras obras de piedad delante de la gente para llamar la atención. Si no, os quedáis sin recompensa de vuestro Padre del cielo. Ya está anunciando Jesús de qué se trata. Aquí, gente, los fariseos, hacen sus obras de piedad para que los vean. Estas obras de piedad son las clásicas del judaísmo. Mateo está en controversia continua con grupos fariseos que son enemigos de la comunidad cristiana, y por eso trata del fariseísmo. En la piedad farisaica las principales obras eran la limosna, la oración y el ayuno. Jesús empieza hablando de estas tres,
con lo que claramente se refiere a ellos y dice: no las hagáis para llamar la atención. ¿Qué es eso de llamar la atención? Vamos a verlo en cada una de ellas, pero en el fondo es el mismo: pretender ganarse fama de santos y con esto influir sobre el pueblo. Porque todo va encaminado al poder, incluso ese aspecto y actitud de santidad y perfección. El dar ejemplo es poder. No hay que dar ejemplo. Hay que ser bueno y actuar con el espíritu sin pretender dar lecciones a nadie, porque de aquella forma uno se colocaría por encima de los demás. Todos son manifestaciones de la ambición de poder. Estas en realidad no son siquiera útiles porque son muy groseras. Continúa el texto. Por tanto, cuando des limosna, la primera obra de piedad, no lo anuncies a toque de trompeta, como los hipócritas en la sinagoga y en la calle, para que la gente los alabe. Lo del toque de trompeta, naturalmente, es una exageración que quiere decir con gran publicidad. La civilización nuestra es muy diferente de aquella. Ellos iban por la calle dando a los pobres con prosopopeya para que se dijera qué hombre más santo. Lo que pretenden es la fama, no el ayudar, para con ella tener poder sobre el pueblo, influjo espiritual, que es un tipo de poder muy evidente y de lo que todos tenemos experiencia, unos desde arriba y otros desde abajo. Ya ha recibido su recompensa, os lo aseguro. La recompensa que quieren es la fama y ya la tienen, no hay más. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede escondida, y tu Padre, que ve lo escondido, te recompensará. Si tú quieres ayudar, es porque quieres ayudar, no por otra finalidad. Aquí desarrolla Jesús la bienaventuranza que decía: dichosos los limpios de corazón, los que no tienen segundas intenciones, que no van buscando bienes inconfesables, los sinceros, los auténticos. Si quieres ser auténtico en la ayuda al prójimo, que nadie se entere, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, y entonces tendrás tu recompensa. ¿De qué recompensa se trata? De la comunicación de Dios. Tendrás esa comunicación de tu Padre que ve en lo escondido. Esa comunicación es tu recompensa. Es decir, como tú te portas igual que Él se porta, viene entonces la sintonía con Él, el espíritu común, la comunicación y la experiencia de Dios. Cuando se hace algo, hay que hacerlo por lo que es. Que hace falta remediar una necesidad urgente, pues se remedia, pero sin publicidad. Como vemos, Mateo no está proponiendo la limosna, como tampoco Jesús la proponía, como solución a las injusticias de la sociedad. Él tiene su propia solución. La limosna es una cosa de emergencia. Se dan ocasiones en que no hay más remedio, y cuando es apremiante hay que atender el momento. No va uno a decir: espera a que funcione la nueva sociedad. Pero esto no es la solución. La solución es potenciar al hombre, que es lo que hace Jesús, para que él mismo encuentre su manera de vivir. Pasa a la segunda obra de piedad, la oración. Cuando recéis, no hagáis como los hipócritas. Hipócrita es el que hace una acción externa que no corresponde a su actitud interior. Es ese abismo que hay entre la acción y el espíritu, porque se hace por un motivo para lo que la acción no está destinada. Los hipócritas, que son amigos de rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse ante la gente, con las manos levantadas delante de todos para que se diga: qué hombre tan observante, tan bueno, no tiene respeto humano. Pero si resulta que lo que va buscando es todo lo contrario, que se entere todo el mundo para que digan qué santo es. Aquí, naturalmente, Jesús caricaturiza, porque se trata de una sátira, pero en su medida se aplica a todo el mundo, incluso a nosotros. Tú, en cambio, cuando quieras rezar, métete en tu cuarto, echa la llave a tu puerta. Todo esto son metáforas, imágenes, para decir en lo más secreto, en el fondo de ti mismo. La palabra que usa el griego significa el último cuarto de la casa, y tu puerta es tu corazón, tú mismo. Rézale a tu Padre que está en lo escondido. Tu Padre que ve lo escondido te recompensará.
Esa oración sí que tiene la comunicación con Dios. Y esa es la recompensa, la comunicación con el Padre. Como vemos aquí dice, tu Padre que está en lo escondido. Ya no dice que está en el cielo. El cielo no significa un lugar espacial. Es una metáfora. En toda la humanidad lo excelente ha estado arriba y lo de poca calidad abajo. Por eso el cielo es el colmo de la excelencia. Y cuando dice el Padre que está en el cielo, significa la excelencia o trascendencia, así como la invisibilidad, pero no la distancia. En cambio, cuando dice tu Padre que está en lo escondido, se suprime la excelencia y se enfatiza la invisibilidad, o sea, otra manera de designar la cercanía de Dios. Tú has hecho tu oración en lo escondido, en lo más escondido de ti mismo, y allí está el Padre, cerquísima, a tu lado, contigo, aunque invisible. Hay experiencia de Él, aunque no haya visión. Aquí Jesús no habla en plural. En lo de la limosna y la oración habla en singular. ¿Por qué? Porque estos son iniciativas particulares, no cosas de la comunidad. Son modos de proceder ocasionales, según el espíritu de cada uno, pero no normas. Si un cristiano quiere ejercer estas obras, tiene que saber cómo hacerlo. Los fariseos tenían momentos obligatorios de oración, 3 veces al día, y días fijos de ayuno, lunes y jueves. Aquí nada de eso, ni norma comunitaria tampoco. Cada uno es completamente libre para hacer o no hacer, según el Espíritu le diga. Pero ahora tenemos que examinar de qué oración se trata. Hay 2 clases de oración. Una que es la unión con Dios, de la que aquí no se habla. Y otra es la petición a Dios de una cosa determinada, de la que sí se habla aquí. La unión con Dios es una cosa continua, porque se basa en el don del Espíritu. En todo su Evangelio, que tiene 28 capítulos, ¿cuántas veces dice Mateo que Jesús ora? Solo 2. Una después del episodio de los panes, y otra en el huerto de Getsemaní. Parece poco. Y es que esa oración no indica la unión con Dios, que ésta la tiene Jesús por el Espíritu. Desde el momento en que en el Jordán recibe la plenitud del Espíritu de Dios, significa que está siempre unido con Dios, puesto que tiene su mismo espíritu, su misma vida. Esa es la unión con Dios. Y de esa oración no hablan nunca los evangelistas. Esa es la atmósfera en la que respiramos. No hay más que darse cuenta, de tomar conciencia de que está con nosotros el Señor, en nosotros, al lado nuestro, o como nosotros queramos expresarlo. Ese es el don del Espíritu, la oración continua, que unas veces se hace de manera más consciente y otras más inconsciente, pero siempre estamos en compañía del Señor. Por lo tanto, basta con concentrar la atención en ese hecho y ya estamos en oración sin dificultad alguna, porque sabemos que es el Señor y que nos acepta siempre. Seamos mejores o peores, siempre nos acepta. Por parte de Él nunca queda, siempre está a nuestro lado deseoso de entregarnos su amor, que es su Espíritu. Repito, de este tipo de oración no habla aquí Jesús. Cuando aquí se habla de rezar u orar, significa pedir algo a Dios. Y pedir es una cosa ocasional. No se hace en cada momento, sino cuando haga falta. Diremos, Señor, necesito o necesitamos esto, o fulano necesita tal cosa. En esta sección habla Jesús de la oración de petición. Continúa el texto. Pero cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les hacen más caso. No seáis como ellos, que vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Dios ya conoce nuestras necesidades. No hace falta estar pidiéndole con insistencia. Pero entonces, ¿para qué rezamos? ¿Para qué pedimos? Si el Padre ya lo sabe. ¿Es inútil? Por parte del Padre sí, por parte nuestra no. Nosotros al pedir nos hacemos capaces de recibir. Pedir es una actitud de apertura, y cuando nos abrimos al pedir, Dios puede darnos lo que no nos podría dar si no se lo pidiéramos. Pedir significa estar receptivo, y para recibir hay que estar así. Por tanto, esta oración de petición no es para mover a Dios, ya que su amor está siempre deseando darnos. Por eso no hay que ser palabreros.
porque el Padre sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. ¿Cuáles son las peticiones propias de la comunidad cristiana? Suele decirse que el Padre Nuestro es modelo de oración, y en efecto es modelo de petición. La otra oración, la de la unión con Dios, no necesita palabras. Basta tener conciencia de su presencia y de su amor. En cambio, la oración de petición sí las necesita, y el Padre Nuestro es su modelo. Después de haber escuchado este texto fundamental, escuchémoslo ahora ya leído con alguna paráfrasis. Lo siguieron grandes multitudes de gente llegadas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Al ver Jesús las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. El monte es el símbolo de la esfera divina. Está en paralelo con el Sinaí antiguo. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles así. Sube al monte como Moisés, un hombre, habla desde el monte como Dios. Dichosos los que eligen ser pobres, los pobres por decisión propia, porque esos tienen a Dios por Rey. Dichosos los que sufren, los oprimidos, porque esos van a recibir el consuelo. Dichosos los sometidos, los que no tienen independencia ni libertad, porque esos van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque esos van a ser saciados. Esta es la promesa de liberación para la humanidad entera si se comienza la empresa del reino con la opción por la pobreza. Vienen ahora las conductas propias de la comunidad para llevar a cabo esa liberación. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, los sinceros, porque esos van a ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, por la felicidad del hombre, porque a esos los va a llamar Dios hijos suyos. Y termina con la última bienaventuranza que indica la oposición de la sociedad a los que han adoptado el programa de Jesús. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por Rey. Es decir, ellos están bajo el gobierno de Dios. El amor de Dios, que es su Padre y su Rey, les va a dar una felicidad incluso en medio de la persecución.